Vamos a abrir por favor la Biblia en el libro de Job, capítulo 28. Vamos a retomar nuestro estudio de este libro y hoy nos corresponde hablar sobre el capítulo 28. En este capítulo le he titulado ¿Dónde se hallará la sabiduría? A manera de pregunta, ¿dónde se hallará la sabiduría? Y permítanme unos momentos para tratar de unir lo que hemos estado hablando durante estos meses y no perder el sentido del libro, de lo que se trata y de lo que nos quiere presentar el Señor a nosotros. Estamos en el momento en que hemos estado observando de manera indirecta el diálogo que ha tenido Job con sus amigos. En ese diálogo hay un debate grande entre Job mismo y sus amigos y prácticamente el tema que están tratando de resolver ellos es si los justos sufren. No es acerca de si Dios existe, no es acerca incluso si es digno de estimar el sufrimiento que Job tuvo, sino que todo ha girado en torno a si los justos sufren. Porque para los amigos de Job, los justos, verdaderamente justos, es decir, aquellos que le pertenecen a Dios, como si nosotros dijéramos hoy aquellos que son salvos, para ellos una persona que es justa no debería de sufrir. Por eso dicen, arrepiéntete, vuelve a Dios, considera quién ha sido Dios. Y ese ha sido el gran diálogo. Un justo no sufre. Ahora, hemos tratado de responder esto en varios capítulos, en donde hemos tratado de evidenciar que sus amigos tenían un concepto retributivo respecto a la manera en que Dios obra. Si alguien se portaba bien, por tanto, tan solo deberían de esperar la bendición de Dios. Y alguien que se portaba incorrectamente o que era rebelde, tan solo podía esperar castigo de Dios. Tal era el entendimiento de estos hombres, de una manera prejuiciada, que llegaron a denunciar o a decirle a Job, mejor dicho, que la muerte de sus propios hijos había sido a causa de pecados ocultos, de cosas que ellos no habían manifestado delante de Dios. Y esto es algo digno de considerar porque a veces nosotros hemos adoptado tal teología retributiva en que asumimos que cuando alguien sufre o cuando alguien es probado, tiene que ser por algo que no ha confesado, algún pecado oculto. Y esto es lo que ellos tenían en sus mentes. Entonces Job ha tratado de hablarles sobre la justicia de Dios, ha tratado de presentar a Dios y aún en su dolor, aún en su confusión, él se ha mantenido recto. Ahora, no olvidemos nosotros, hermanos, que Dios dice de Job desde el principio que él era un hombre justo, que él era un hombre recto ante sus ojos. No perdamos esto de vista, porque si nosotros por un momento perdemos de vista que Dios dice de Job que él era un varón justo e íntegro, pudiéramos empezar a ver en los titubeos de Job evidencias de alguien que no conoce al Señor. Y esto es muy importante porque cuando lo trasladamos de manera práctica a nuestra realidad, pudiéramos caer en la misma condición de los amigos de Job. Ver en el titubeo de algunos creyentes o en alguna inmadurez una prueba para decir que esas personas no son verdaderamente salvas o no son verdaderamente hijas o hijos de Dios. Así que el tema ha tratado sobre si un justo sufre o no y han planteado sus argumentos, lo hemos estado viendo. Y de aquí hemos sacado algunos principios importantes en donde Job nos deja ver de manera futura que su confianza estaba en su Redentor, apuntando verdaderamente hacia el Señor Jesucristo. Y el debate ha llegado a tal punto que Job ahora les hace ver que ellos verdaderamente y él mismo necesitan la sabiduría de Dios. Si ellos van a tratar de responder adecuadamente al tema, que si los justos sufren, debería de ser a partir de la sabiduría.
Entonces, este capítulo nos habla sobre la sabiduría de Dios y cómo esta nos la deberíamos apropiar nosotros. Ahora, la sabiduría, hermanos, es más importante de lo que nosotros creemos y es menos entendida de lo que podemos imaginar. Y una manera en la que podemos notar esto es la ambigüedad y la falta de precisión a la hora en que tenemos que definir la sabiduría. Ahora, yo te pregunto, hermano, para poner esto de ejemplo, ¿cómo definirías tú la sabiduría? Si tú tuvieras que responder qué es la sabiduría o cómo luce la sabiduría, ¿cómo la definirías tú? Y quizás, si tú eres muy honesto, te darías cuenta que hay poca precisión en tu respuesta y mucha ambigüedad, y es que nosotros no le hemos dedicado el tiempo necesario para reflexionar sobre la sabiduría de Dios. No nos hemos puesto a indagar verdaderamente si nosotros tenemos una definición de sabiduría que esté en sintonía con las Escrituras. Para Tomás de Aquino, la sabiduría era como el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo, aquel hombre influyente en una época temprana de la iglesia. Es por eso que para él la sabiduría tenía como función misma ordenar y juzgar todos los conocimientos. Ahora, si nos trasladamos a la rama de la psicología, la sabiduría es en frecuencia considerada como un rasgo que puede ser desarrollado por la experiencia, pero no enseñado. De allí que nosotros entendamos que para la psicología una parte importante del hombre es la experiencia o exponerse a entornos en donde el hombre pueda desarrollar experiencia. Él dice, para que tú poseas cierto conocimiento, tú tienes que vivirlo, exponte. Por supuesto, de que nosotros no lo compartimos. En asuntos prácticos, para ellos, la sabiduría está ligada a la prudencia. Dentro de la filosofía, por ejemplo, para Aristóteles, él definía la sabiduría como la comprensión de por qué las cosas suceden de una determinada manera, como algo relacionado a la causalidad. Desde cada ángulo, desde cada rama, hay una definición y una idea de lo que es la sabiduría. Pero lo que nos atañe a nosotros, hermanos, es qué es la sabiduría según Dios y qué es la sabiduría según las Escrituras. Ahora vamos a ver en este capítulo algunos aspectos importantes que deberíamos nosotros de considerar a la hora de pensar en la sabiduría. Así que vamos a nuestro capítulo 28. Para al menos en esta noche abonar un poco a este tema que está delineado en toda la Biblia. Y lo que yo te quisiera compartir en primer lugar es que el conocimiento universal y el conocimiento de especialidad no es la sabiduría. Una vez más, el conocimiento universal y el conocimiento de especialidad no es la sabiduría. Y déjame explicarme en este punto. Desde el inicio de la creación, Dios ha dotado al hombre de inteligencia y de un raciocinio para crear todo lo que se necesita para su sobrevivencia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, a partir del versículo 19, leemos lo siguiente. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Enama. Les leo este pasaje para poner un ejemplo que desde temprana edad de la historia Dios había dotado a los hombres con un conocimiento vasto en rama de la agricultura, de la música y del metal. Ahora, esto es muy sorprendente porque cuando consideramos las implicaciones de esta realidad,
Esto debería de romper con una teoría evolucionista que pretende establecer que al inicio el hombre era cavernícola o torpe o neandertal. No era inteligente, es lo que nos intentan vender. Pero notamos que desde el principio Dios había dotado a los hombres de un conocimiento vasto. Ahora, la cuestión que estamos tratando nosotros es que Dios ha dotado de conocimiento a los hombres para el desarrollo de la humanidad. Y esto ha sido en todo momento. Los avances científicos, médicos, matemáticos y de artes han sido parte de una gracia especial de Dios que ha investido a muchos hombres. Es por eso que hoy contamos con tantos avances tecnológicos, porque Dios ha dotado de conocimiento a los hombres. Ahora, Job en el capítulo 28 inicia diciéndonos esto. Vean los primeros 6 versículos. Yo se los voy a leer, hermanos, pero lo voy a hacer desde la traducción de la palabra de Dios para todos, que es un lenguaje muy sencillo. Dice así: existen minas de donde se saca la plata y lugares de donde se refina el oro. Se saca el hierro de la tierra y se funde una piedra para hacerla cobre. El minero lleva luces a la mina y busca mineral hasta en el último rincón, en profunda oscuridad. Los mineros abren túneles lejos de donde vive la gente, donde nadie ha estado nunca. Se sostienen con sogas, lejos de otros seres humanos, se balancean en adelante y para abajo, tierra que produce alimento, pero debajo está revuelta por el fuego. Allí hay rocas de zafiro y el polvo tiene oro. Ahora, en estos 6 versículos, Job inicia su pasaje aludiendo al conocimiento que el hombre desde el inicio ya poseía para sacar metales y piedras preciosas. Ahora, tal conocimiento no era poca cosa. Y estamos hablando que según los historiadores, Job es el primer libro de toda la Biblia históricamente. Sí que desde el inicio el hombre ya conocía estas cosas. Ahora, versículos 7 al 11. Job dice ahora que en tales lugares en donde yace el metal solo fueron conocidos por los hombres. Vean, ni las aves de rapiña conocen el camino, ni el halcón lo ha visto. Los animales más indómitos no han caminado por esos lugares. El león no ha pasado por ahí. El minero excava las duras rocas y voltea montañas enteras. Hace túneles a través de las rocas y encuentra toda clase de piedras preciosas. Hace represas en las fuentes de los ríos y saca a la luz cosas que estaban escondidas. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? Porque para la mayoría de todos nosotros, salvo sus excepciones, pero para la mayoría de todos nosotros, si hoy estuviéramos frente a una mina, no sabríamos cuál sería el primer paso a seguir para sacar metales, para hacer de un metal una piedra preciosa. Ahora, ese mismo asombro de cuando alguien hace eso es cuando nosotros nos exponemos a otro tipo de ciencias. Tú cuando platicas con un médico o algo relacionado a la medicina, nos sorprendemos por todo lo que se ha desarrollado. Lo mismo sucede cuando platicas con un matemático, cuando platicas con los ingenieros. Hoy estamos sorprendidos por lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pero la cuestión que estamos tratando aquí y por la cual Job menciona esto es para hacer un contraste grande que a pesar de todo el conocimiento universal de los hombres y a pesar de todo lo que el hombre ha logrado, esto en sí mismo no es sabiduría. Vean el versículo 12, desde la Reina Valera dice así: más, o sea, una vez que él viene exponiendo el hombre, el conocimiento que tenía el hombre en el metal, dice: más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Esta pregunta es el centro focal de nuestro capítulo y de nuestro tema hoy. ¿En dónde está la sabiduría y en dónde se halla la inteligencia? Para Job, la sabiduría y la inteligencia es lo mismo. De hecho, así está en los idiomas originales.
A pesar de todos los avances tecnológicos, tanto los que estaban en el tiempo de Job como los que están en nuestros tiempos, son infructuosos a la hora de tratar de llegar a la sabiduría. El hombre no puede alcanzar la sabiduría por medio del conocimiento de este mundo, de manera que las universidades no hacen a los hombres sabios. Los títulos no son marcas de sabiduría. La verdadera sabiduría solo puede emanar de Dios. Y si esto es verdad, hermanos, si la sabiduría no puede ser hallada en este mundo, sino solamente en Dios, esto hace que la sabiduría sea algo inmensamente valiosa. Es por eso que hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Si nuestra única responsabilidad es llevar a los hijos a las universidades para que se preparen académicamente y pensamos que eso en sí mismo ya hace que un hijo esté preparado para el mundo, estamos errando definitivamente, estamos errando. Para Job dice, a pesar de que los hombres poseían ese conocimiento minero, eso no hace un hombre sabio. La sabiduría no se halla en las universidades, no se halla en ningún lugar de este mundo. Es por eso que dice, ¿en dónde se hallará la sabiduría? Bueno, en segundo lugar, nos lleva a valorar la sabiduría. Vean, por favor, ahora a partir del versículo 13. Una vez que hace esta pregunta grande, dice Job, no conoce su valor el hombre. No conoce su valor el hombre. Los hombres, hablando de una manera genérica, admiran y valoran su propia reputación. Es por eso que nos suele doler y causar enojo cuando percibimos un ataque hacia nuestra persona. Los hombres aman su posición, es por eso que han hecho cualquier cosa con tal de mantener esa posición. Los hombres aman sus posesiones porque asumen que les ha costado mucho. Sin embargo, dentro de la lista de las cosas que los hombres valoran, la sabiduría no figura. La sabiduría no figura y la gran pregunta es, ¿por qué los hombres no estiman la sabiduría? O dicho de una manera más personal, ¿por qué nosotros no estimamos la sabiduría? ¿Por qué estimamos más incluso a la propia familia, incluso nuestro servicio al Señor, incluso muchas cosas por encima de la sabiduría? Y yo creo, hermanos, que la respuesta a esta pregunta yace en el fruto, o en el hecho, mejor dicho, de no reflexionar en los beneficios e implicaciones de la sabiduría. Si nosotros entendiéramos que en gran medida y dentro del marco correcto, todo aquello que quisiéramos como una estabilidad, una mejor familia, un contentamiento, paz, se daría, o al menos llegaríamos a ello si verdaderamente fuéramos sabios, estimaríamos por encima del fin el camino, que es la sabiduría. Esto fue lo que sucedió con Salomón. Vean por favor Primera de Reyes capítulo 3. Es un pasaje muy conocido donde nosotros vemos la decisión que tomó Salomón y podemos tomar eso como referencia. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Qué pregunta, ¿verdad? Tan más sorprendente. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuál sería nuestra respuesta si el Señor nos dijera hoy eso a nosotros? Pide lo que quieras. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede hoy. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, sabiduría,
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Además que te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos los días. Vean este pasaje tan conocido para nosotros, pero pone de relieve y nos sirve hoy como un gran ejemplo. La sabiduría no se suele valorar porque no solemos reflexionar en las múltiples implicaciones de ser sabio. No solemos reflexionar en el valor que es poseer la sabiduría. Dios, mediante esa sabiduría, le permitió a Salomón obtener todo lo que los hombres quieren: dinero, riquezas, fama, posesión. Nosotros afirmamos que hay un camino legítimo dentro de la voluntad de Dios para disfrutar y obtener todo aquello que trae placer al corazón. Lamentablemente, los hombres quieren eso mediante su propio camino y no el de la sabiduría. Ahora, ¿por qué estimar la sabiduría? Job responde una vez más. Vean los versículos 13 y 14. El hombre no conoce su valor, porque ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. Job dice que deberíamos de valorar y de estimar la sabiduría, porque ésta no puede ser hallada en el mundo. No se halla en la naturaleza, ni se halla en la experiencia. ¿Cuántas personas piensan que irse a los lugares escondidos, a los lugares donde hay poca gente, donde pueden estar aislados, dicen tener una conexión con la naturaleza para poder ser más sabios? Pero la naturaleza en sí misma no da la sabiduría. Y cuando Job dice que esta no se halla en la tierra de los vivientes, pareciera ser que nos está diciendo que tampoco está en la experiencia de los hombres. La experiencia tiene un valor definitivamente, pero la experiencia en sí misma no da la sabiduría a los hombres. Es por eso que vemos hombres experimentados por haber vivido muchos años y que siguen viviendo en esa edad. Pero además, la sabiduría es estimable porque no puede ser obtenida con dinero. Vean versículos 15 al 19. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. El oro, el dinero, cualquier recurso que sea de gran valor en el mundo puede ser usado para la obtención de la sabiduría. Es por eso que vemos cada día que surgen nuevas corrientes de pensamiento, nuevas prácticas esotéricas, espiritistas, etcétera, etcétera, que intentan vender algo que los hombres anhelan: verdadero conocimiento, verdadera sabiduría, y esta no puede ser obtenida con dinero. Lamentablemente, el hombre piensa que con su dinero puede obtener el conocimiento que viene de Dios. Pero una vez más, Job cierra su pensamiento con la siguiente afirmación. Vean el versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Noten el pensamiento que nos está dando Job. No puede ser obtenida mediante el conocimiento universal.
Y en segundo lugar, no puede ser obtenida mediante los medios de este mundo como el dinero y la experiencia. ¿Dónde pues vendrá la sabiduría? Esto pareciera ser, hermanos, que nos deja a la deriva, porque nosotros quizás diríamos, bueno, si yo entiendo que la sabiduría es algo bueno y que no me la da la universidad, que no me la da la vida misma, que no me la da el dinero, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿dónde puedo obtener yo la sabiduría? Y esto nos lleva, en tercer lugar, a considerar la fuente de la sabiduría, Dios. La fuente de la sabiduría, Dios mismo. Ahora, esto pareciera ser una obviedad, sin embargo, insisto, que el gran problema no es lo obvio, sino lo que no nos lleva a hacer, la reflexión. Lo primero que hace Job para llevarnos a Dios como la fuente de la sabiduría es establecer la incapacidad del hombre una vez más para ser sabio. Vean por favor versículo 21 y versículo 22. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, hablando de la sabiduría, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Vean la manera poética que dice Job. La muerte y el Abadón escucharon de la sabiduría, pero no la han visto. Está escondida. Ahora, hermanos, la razón por la cual la sabiduría de Dios permanece oculta a los hombres es porque el hombre en su orgullo asume ser sabio. El hombre en su orgullo asume ser sabio, asume tener la capacidad necesaria para entender la manera en que Dios obra. Pero noten lo que Dios dice respecto a la sabiduría o a esa falsa sabiduría de los hombres y de aquellas personas que asumen ser sabios. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y una vez más, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que Dios dice que esa supuesta sabiduría mundanal es insensata y esos supuestos hombres sabios son vanos. Los hombres se creen ser sabios. Es por eso que viven en ceguera. Es por eso que en su orgullo asumen la manera en que Dios obra. Pero de manera poética, Job dice que la sabiduría permanece en Dios. Vean los versículos 23 al 27. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, mientras que para los hombres la sabiduría está oculta. Job dice que Dios entiende el camino de la sabiduría y que conoce dónde reposa. Y la razón es esta, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Él da el peso al viento y pone las aguas por medida cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Pareciera ser que en la mente de Job no halló una manera más especial de decirle a sus amigos, miren, el hombre está cegado, el hombre piensa que es sabio, el hombre en su orgullo asume entender quién es Dios, pero la realidad es que él está cegado. Y la única manera de poder entender la sabiduría es viendo a Dios mismo, porque dentro de su grandeza, de todo lo que Dios es, Él ha puesto límites a la tierra. Él conoce todo lo que está debajo del cielo, puesto que Él ha hecho todo. Es más, Él ha creado las leyes por las cuales la naturaleza se rige y por tanto Él es sabio. Así que todo lo que el hombre pudiera catalogar como incidental realmente es algo que sucede intencionalmente de parte de Dios. Ahora, la gran pregunta es,
que si Dios puede gobernar tales asuntos, o mejor dicho, la afirmación es, si Dios puede gobernar tales asuntos, ¿cómo Dios no poseerá la sabiduría? ¿Cómo Dios no poseerá la sabiduría? Así que, ahora sí, ¿en qué consiste la sabiduría de Dios? Bueno, aquí nos beneficiamos de algunas definiciones que son muy prácticas y que nos pueden ayudar a nosotros. Cada vez que hablamos de la sabiduría de Dios, al menos tenemos que tener esto en mente. Es la perfección de Dios por medio de la cual Dios mismo produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Nosotros hablamos que Dios es soberano y que hace Dios cuanto quiere, con quien quiere, y esto es ser soberano. Ahora, ¿de qué manera Dios hace eso que quiere? ¿De qué manera? Sabiamente. Dios usa los mejores medios posibles para obtener los mejores resultados posibles mediante su sabiduría. Berkhoff dice que la sabiduría de Dios es esa perfección por medio de la cual Dios aplica su conocimiento a los fines que le van a traer gloria. De la manera que la sabiduría de Dios implica un último fin al que quedan subordinados todos los fines secundarios, que es su propia gloria. Así que todo lo que Dios ha hecho mediante su profunda sabiduría es para su gloria. Así que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios y que Dios ejecuta sus planes, estamos hablando que todo eso Dios lo hace mediante su sabiduría, de tal manera que todo resulta en gloria de Dios, todo resulta perfecto porque lo hace sabiamente. Ese trabajo que Dios te dio y que es bueno y que te permite congregarte y que te permite proveer, Dios lo hizo mediante su sabiduría. Y lo mismo pudiéramos aplicar para la familia y para cada área de nosotros. Dios hace todo mediante su sabiduría. Ahora, hermanos, todo esto que venimos hablando es para hablar de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es infinitamente diferente al conocimiento de los hombres. La sabiduría de Dios es infinitamente contrastante a la sabiduría que el mundo intenta pregonar. Pero la gran pregunta para nosotros y para perfilarnos para terminar es, ¿cómo nosotros podemos tener acceso a esa sabiduría? ¿Cómo nosotros podemos apropiarnos de esa sabiduría? Noten el versículo final de nuestro capítulo. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Una vez más, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y un versículo que se repite constantemente con diferentes palabras es que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos temer al Señor? Bueno, la primera manera en que nosotros nos apropiamos de la sabiduría y que podemos ir a esa fuente divina que es Dios, es estando en Cristo, es estando en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque si Job dice que el temor del Señor es la sabiduría y apartarnos del mal la inteligencia, nosotros tenemos que entender que nadie puede temer verdaderamente a Dios ni apartarse del mal estando fuera de Cristo. Recordemos esto, Cristo es la sabiduría de Dios. Primero los Corintios 1:24 dice lo siguiente: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nadie puede temer a Dios si no está en Cristo. El evangelio de Cristo es el que nos lleva a temer a Dios. El evangelio nos muestra nuestra corrupción e incapacidad
para luego deslumbrarnos con la grandeza de Dios. Así que si Jesús es la sabiduría de Dios, para ser sabios tenemos que estar primeramente en Jesús, en Cristo. Esa es la primera manera y es el primer tema más importante para apropiarnos de la sabiduría divina. ¿Estamos en Cristo? ¿Hemos creído ese evangelio? Porque si no, hermanos, es imposible ser sabios. El primer paso para apropiarnos de la sabiduría es estando en Cristo para poder temer y apartarnos del mal. Pero en segundo lugar, una manera quizás más práctica y más sencilla, pero no menos importante, para apropiarnos de la sabiduría es mediante la oración. Santiago dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. La sabiduría le pertenece a Dios. Ese medio o esa perfección por la cual Dios hace todo perfectamente, le pertenece a Él, y Él ha dicho, está disponible para mis hijos. Así que si a alguno le falta sabiduría, ¿por qué no me la pide? ¿Por qué no me la pide? Lamentablemente, hermanos, nosotros pecamos cuando hemos hecho de la oración únicamente un medio para obtener cosas vanas. Pero hoy tú te hayas cargado, hoy tú te hayas afligido, hoy tú necesitas la sabiduría para saber resolver un asunto laboral, familiar, personal. Pídale a Dios la sabiduría. Si la sabiduría de Dios incluso, hermanos, no pudiéramos manejar las bendiciones de Dios mismo. Así que está el recurso invaluable de la oración para apropiarnos de la sabiduría. Pero en tercer lugar, hermanos, obtenemos la sabiduría mediante la reflexión continua en el libro donde Dios ha plasmado toda su sabiduría, que son las Escrituras. Vean lo que dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando la Biblia habla de sencillez o de simple, muchas veces en el libro de Proverbios vas a hallar que dice el simple, está aludiendo a la persona falta de entendimiento. Aquella persona que si le dicen, por ejemplo, que una vaca vuela, va a decir, no, pues a lo mejor sí es cierto, no tiene el entendimiento para considerar las implicaciones de lo que él acaba de escuchar. Y dice que el testimonio de Jehová, hablando de su propia palabra, es fiel, de tal manera que provee sabiduría a aquel que es sencillo, que es simple. Si nosotros, hermanos, le dedicáramos el tiempo necesario a las Escrituras, en donde Dios ha plasmado su sabiduría, veríamos el resultado. Poseeríamos los elementos necesarios para abordar cada asunto de la Biblia. Así que es mediante Cristo, es mediante la oración y es mediante las santas Escrituras que el hombre simple puede vivir en verdadera sabiduría. Es por eso que decimos que el hombre sabio, Jacam, es aquel que vive bajo las expectativas divinas o bajo las implicaciones del carácter de Dios revelado en la Biblia. Así que, ¿qué es un hombre sabio? Es aquel que vive bajo las implicaciones de la revelación de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es lo que Dios es la manera en que Dios obra, es su palabra, esa es la sabiduría. Así que, hermanos, tenemos un recurso invaluable en la oración, en las Escrituras, en Cristo mismo, para poder vivir para su gloria. Lamentablemente, hermanos, nos saltamos el proceso y queremos simplemente llegar al resultado mismo. Decimos que queremos vivir para su gloria, pero hemos olvidado que para vivir para su gloria
necesitamos ver a ese Dios glorioso, pero también necesitamos la sabiduría para vivir en cada asunto conforme a las implicaciones del Evangelio, de su palabra y del mismo Dios que se nos ha revelado. Así que, hermanos, vamos a orar en esta noche, rogando al Señor que nos dote de sabiduría, que nos permita verdaderamente acudir a esa fuente que el Señor ha dejado para nosotros que estamos en Él. Padre, te damos gracias una vez más, porque nos permite, Señor, ir a tu palabra donde está tu sabiduría. Te suplicamos que nos perdones cuando hemos asumido, Señor, que en el conocimiento de este mundo se halla la verdadera fuente de tu verdad. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo es que podemos temerte. Gracias, Señor, porque nos has dado la oración para pedir, Señor, sabiduría, y nos has dado tu palabra para alimentarnos, Señor, de esa sabiduría. Y yo ruego, Señor, por mí y por mis hermanos, para que podamos valorarla, estimarla como lo más precioso, con tal, Señor, de vivir para tu gloria. Así que esta noche te suplicamos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a culminar nuestro servicio con el tiempo de peticiones. Si alguien de los presentes tiene alguna petición, por favor, esperemos que lo manifieste levantando su mano para dar el tiempo y poder escuchar su petición. ¿Hay alguien así que tenga alguna petición en esta noche? Belén. Está activado el... A ver si ya ahorita en el momento. ¿Ya? Sí, buenas noches, hermanos. Pido de sus oraciones por la salud de Rubén, por mi salud también y por un viaje que tenemos planeado para ir a ver a mi familia, y 2 peticiones especiales, por favor. Muy bien, vamos a orar por las peticiones de hermana Belén. Hermano Abraham. Dios los bendiga. Solamente para pedir por la vida de mis papás y por su cuidado. Ellos van a salir el sábado a la ciudad. Que Dios los lleve con bien y los traiga con bien. Dios Muy les bien. bendiga. Vamos a orar por ellos, por tus papás. ¿Alguien más? Hermana Marta. Sí, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Pues yo le doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí, y también pido de sus oraciones, hermanos, porque pues nuestra vida espiritual, que Dios nos ayude a poder tener un corazón conforme al de Él. Y también, hermanos, también tenemos planeado un viaje, mi esposo y yo, entonces pues